Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Tetrahirl 5 en AOP 3. Capítulo 45. Todo se va a la mierda, parte 10, es hora de maná. Inko se sentó con Rei en su habitación del hospital, ambos bebieron un poco de jugo de vasos de plástico, a los pacientes no se les permitía usar nada que pudiera romperse. Visitaba al menos una vez a la semana, y ese número aumentó a unas 3 o 4 veces a la semana desde que Izuku y Tanaka se mudaron a los dormitorios. Por lo general, chismeaban sobre varias cosas, especialmente sobre sus hijos o cualquier otra cosa que se les ocurriera. Pero hoy fue especial, hoy las cosas realmente cambiarían y mejorarían. Entonces, Inko, ¿vas a decirme por qué estás sonriendo como el gato que atrapó al canario? Lentamente dejó su taza sobre la mesa y metió la mano en su bolso, sacando unas cuantas hojas de papel. He estado trabajando en algo desde hace un tiempo. Sé que no te gustan las sorpresas, pero no estaba seguro de si funcionaría y no quería hacerte ilusiones. Ella se los entregó y no pudo contener su sonrisa. Rei tomó los formularios con cautela y los leyó, sin saber qué haría que Inko se entusiasmara tanto. Le tomó unos segundos darse cuenta de lo que estaba mirando, las lágrimas comenzaron a fluir inmediatamente al ver el papeleo del alta. Son estos. ¿Es esto real? Le tomó menos de un segundo que las lágrimas de Inko se unieran a las de ella. Sí. Bueno, la versión oficial está siendo procesada por el hospital, así que eso es solo una copia. Pero sí, puedes dejar este horrible lugar. Y antes de que pienses en preocuparte por eso, siempre tendrás un lugar conmigo e Izuku. ¿Cómo? La firma de Enji está en esto, ¿cómo lo contactaste, y mucho menos lo hiciste aceptar? Fue antes de su arresto domiciliario, así que lo encontré mientras patrullaba. En cuanto a cómo, acabo de presentar un argumento muy convincente. Ella sonrió ante el recuerdo, recordando la mirada de terror en sus ojos, cuando se dio cuenta de con quién estaba tratando exactamente. Le había quitado uno de sus dientes como advertencia y estaba lista para tomar muchos más si era necesario. Rei parecía un poco preocupada, sabiendo lo suficiente sobre el pasado de Inko para entender lo que quería decir. Por favor, dime que no te pusiste en peligro por mí. No podría soportar que te lastimara por esto. Tomó las manos de Rei entre las suyas con una suave sonrisa. Rei, está bien. Él no lastimará a nadie más. Eres libre ahora, ¿de acuerdo? Me dijiste que nunca podrías irte, déjame cumplir mi palabra y sacarte de este lugar. Les tomó alrededor de media hora hacer algo más que llorar mientras se abrazaban, pero finalmente se distrajeron con el teléfono de Inko a todo volumen con una notificación muy fuerte que sonaba una y otra vez. Se secó los ojos y ambos miraron hacia abajo con más que un poco de preocupación. Esa era la alerta de que había un peligroso ataque de villano o algún otro desastre cercano, pero nunca lo había escuchado sonar tantas veces seguidas. Sacó su teléfono y miró para ver qué estaba pasando, pero ya tenía una sospecha de lo que estaba pasando. All for One hizo su movimiento. Mientras se desplazaba por las notificaciones, llegaban más cada segundo, no tenía dudas de que era su trabajo. Evacúe a su refugio más cercano, si no puede evacuar, permanezca en el interior. Olmiguez asesinado por un villano desconocido. Torero comisión destruida por villanos desconocidos. Agencia de héroes X-Les destruida por villano desconocido. La agencia de héroes de Atarms destruida por un villano desconocido. La agencia de héroes Bakraf destruida por un villano desconocido. Asaltan el centro de detención juvenil de Rockwood. Asaltan el centro de detención juvenil de Ocean View. Clases de héroe 1, hay 1, B secuestradas de UA por villanos desconocidos. Si bien todas las noticias anteriores habían sido alarmantes, esa fue la que la dejó congelada. ¿Qué le habían hecho a su bebé? Inmediatamente llamó al teléfono de Izuku, esperando que se escapara o que la alerta fuera incorrecta. Sonó, sonó y sonó. Cada momento era otra eternidad mientras oraba por la seguridad de su hijo. El resto del mundo podría estar ardiendo, pero su hijito necesitaba estar bien. Volvió a llamar y empezó a llorar de nuevo mientras seguía sonando. Luego, el timbre se detuvo repentinamente cuando se respondió la llamada. Su esperanza se disparó antes de estrellarse rápidamente contra el suelo cuando escuchó la voz del hombre que atendió. Hola Inko. Ha pasado demasiado tiempo desde que hablamos. Cada palabra la ponía nerviosa. La cadencia lenta que acosaba sus sueños cuando él le decía que matara, una y otra vez. Como hizo lo indescriptible con ella y muchas otras mujeres en su búsqueda de la peculiaridad perfecta. Mientras le enseñaba a torturar y mutilar a los que se le oponían, tuvo que sacudir la cabeza para salir de los pensamientos en espiral. ¿Dónde está mi hijo? Él solo le dio una risa profunda y retumbante que ella odiaba tanto. ¿Tu hijo? Eso es un poco grosero.
Es tanto mi hijo como tuyo. Si le haces daño, todo lo que recibió fue más risa. ¿Qué? ¿Qué me harás si lastimo a nuestro hijo? No eres la mujer que eras hace 15 años, e incluso entonces no eras rival para mí. Sin embargo, puede intentarlo, estoy intrigado por ver qué hará. Hasta entonces, espero convertirlo en el sucesor perfecto. Con eso, el teléfono colgó. Se quedó en su lugar mirando el teléfono, sin darse cuenta de que estaba temblando hasta que sintió la mano helada de Rei en su hombro. Inko, va a estar bien, y Zuko estará bien. ¿Qué tenemos que hacer primero? Ella respiró hondo y asintió. Bien. Necesito sacar mis cosas de la casa, luego iremos a la UA, ellos tendrán más información que nadie. Después de eso, nos pondremos en contacto con Suzuki, entre sus contactos a través de la clínica Inezu, no creo que haya ningún lugar donde alguien pueda esconderse. Rei asintió, tomando la mano de Inko entre las suyas y sintiendo los temblores que aún sacudían la mano de Inko. Entonces vamos. Las dos mujeres salieron de la habitación que había sido el hogar de Rei durante la última década. Nunca imaginó que sería libre de esa prisión, y ciertamente no imaginó que sería bajo tales circunstancias. Sin embargo, dicho eso, estaría al lado de Inko hasta el final. Inko había ayudado a salvar a su hijo y Rei no se detendría hasta devolverle el favor. Un médico se movió para bloquear su camino, lo que provocó que Inko frunciera el ceño ligeramente. ¿Qué estás haciendo? No puedes simplemente irte con un paciente. Ya procesaste sus formularios de alta, ella es libre de irse, ¿no es así? Sí, pero ese no es el problema aquí. Los héroes caen como moscas y todos deben quedarse adentro. Inko le dio al hombre una mirada que no había usado desde la última vez que alguien murió en sus manos. Muévete o sé movido. Aunque asustado, metafóricamente se mantuvo firme después de dar unos pasos hacia atrás. De verdad, no puedo dejar que te vayas, simplemente no es seguro. Inko no tenía tiempo ni paciencia para conversar. Empezó a pasar junto a él y le dio un puñetazo en la garganta cuando él se movió para interponerse en su camino de nuevo. Necesitaba encontrar a su hijo, y cualquier cosa que la retrasara era una amenaza para la seguridad de su pequeño. Salieron y parecía que sus advertencias ignoradas definitivamente estaban justificadas. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado entre el comienzo de los ataques y la notificación del sistema de alerta, especialmente si el edificio Aerocomisión realmente fue destruido desde que manejaron ese sistema. Independientemente, las cosas ya se habían puesto mal rápidamente. Podía ver al menos 2 incendios en la distancia y escuchó disparos resonando por la ciudad. Pero eso no importaba mucho, lo que necesitaba era transporte ya que había tomado el autobús al hospital y esa no era precisamente una opción para el camino de regreso. Hubo un chirrido de neumáticos que venían en su dirección, por lo que corrió hacia la intersección por la que probablemente pasarían. Rei, ¿podrías sellar estos 2 caminos, por favor? No necesita ser nada elegante, solo lo suficiente para hacer que un automóvil se detenga. Rei asintió, no del todo segura de cuál era el plan, pero confiaba lo suficiente en Inko como para no perder el tiempo haciendo preguntas. Respiró hondo y buscó en las profundidades heladas en las que siempre había encontrado consuelo. No había mucho que hacer en la última década, especialmente desde que los médicos entendieron que no estaba allí para recibir tratamiento sino para mantenerla encerrada. Lejos donde no pudiera causarle problemas al bastardo de su esposo. Entonces, sin mucho más que hacer, había pasado su tiempo practicando el control de peculiaridades. Construir figuritas de detalles increíbles, controlar su propia temperatura, hacer que nevara en la habitación, la lista continuaba, pero generalmente era una regla que la habitación estuviera bajo cero a menos que alguien estuviera de visita. Mientras exhalaba, un torrente de hielo brotó de su cuerpo, tomando forma a medida que el remolino de nieve y hielo se moldeaba en las paredes del castillo. Las paredes tenían al menos 2 metros de espesor y casi tan altas como los edificios entre los que se encontraban. Claro, era exagerado y no necesitaba tantos detalles, pero fue un gran alivio finalmente usar toda su fuerza. Era como estirar una extremidad después de haber estado enyesada durante mucho tiempo, una sensación con la que desafortunadamente estaba familiarizada. Una camioneta vino a toda velocidad por la carretera, viajando demasiado rápido para hacer un giro brusco después de ver que el bloqueo masivo tomaba forma rápidamente. Sus neumáticos chirriaron cuando el conductor frenó de golpe, deteniéndose a apenas 1 metro de lo que habría sido un choque brutal. 4 hombres saltaron de la cama de la camioneta, cada uno de ellos con varias armas de fuego. Oye, ¿qué diablos fue con esa conducción?
Casi me tiras fuera de la... El hombre no pudo terminar su oración ya que cada uno de los hombres fue sacado de la camioneta y lanzado unos 20 pies por sus camisas. Uno tras otro, los 4 hombres cayeron al suelo y rodaron por el asfalto. El conductor escuchó que algo estaba pasando y comenzó a salir, solo para que le tiraran del reloj hacia atrás, lo que lo obligó a golpearse en la cara con la fuerza suficiente para romperse la mano. Luego, sacó las armas y las arrojó en la parte trasera de la camioneta, una que tuvo que agarrar con la mano porque era demasiado grande, y tuvo que patear a uno de los hombres que comenzó a levantarse. Probablemente había una mejor manera de manejar la situación que simplemente dejar a los hombres al costado del camino con paredes de hielo que probablemente no se derretirían por horas, pero ninguna de las mujeres tenía paciencia para eso. Condujeron por las calles en el vehículo robado, entrando rápidamente en los suburbios de Musutazu. Mientras pasaban por una agencia de héroes en llamas, Rei disparó una rociada de hielo sobre ella para apagar los incendios, pero hicieron poco más que reducir la velocidad por un momento. A Rei le hubiera gustado ayudar, pero entendía y respetaría la determinación inquebrantable que estaba experimentando Inko. Pedirle que piense en otra cosa que no sea salvar a su hijo sería un punto discutible. No les tomó mucho tiempo pasar por la casa de Inko, ella entró corriendo y salió con un bolso grande. No estaba segura de lo que había dentro, pero asumió que tenía que haber sido bastante importante para que lo consiguieran. A partir de ahí, corrieron por las calles una vez más, hasta que llegaron a los imponentes muros de la UA. Inko estacionó el camión al costado de la carretera y los dos se unieron a la corriente de personas que se refugiaban en la escuela. Todos estaban siendo conducidos hacia lo que parecía ser una mezcla de tiendas de campaña y ciudades en miniatura que solían ser instalaciones de entrenamiento. Inko los ignoró por completo y marchó directamente al edificio principal. Rei observó con asombro cómo las puertas cerradas simplemente se abrieron cuando se acercaron. Los sistemas de última generación no hicieron nada para obstaculizar su camino. ¿Cómo estás abriendo todas estas puertas? No lo entiendo. Casi habían llegado a la oficina del director cuando Inko miró por encima del hombro a Rei. No lo soy, pero Netsu sabe mejor que no interponerse en mi camino. La última puerta se abrió para revelar una mezcla de héroes, con el director sentado en su escritorio. Su voz era tan alegre como siempre, pero sus bigotes crispados y sus ojos fugaces delataban lo estresado que estaba. Eso es cierto, pero saber es al menos la mitad de la batalla, e imagino que la señora Midori ya sabe bastantes cosas de interés. Así que, por favor, tome asiento, me gustaría su opinión sobre cómo matar o capturar a sus respectivos maridos. Capítulo 46. Todo se va a la mierda, parte 11. Recuerden niños, las drogas son malas, excepto cuando son muy útiles. Izuku vio las noticias en el borde de su asiento. Todo estaba en su lugar. Todas las fichas de dominó estaban preparadas para caer, todo lo que necesitaba era el más mínimo empujón. El mayor problema con el MLA fue que se extendieron por todo el país, en cada rincón y grieta mientras trabajaban rápidamente para eliminar a los héroes y funcionarios gubernamentales que no estaban de acuerdo con su filosofía. Iban a tomar el control por completo. Overhaul había asestado un golpe devastador a la sociedad de héroes, y Red Destro estaba haciendo todo lo posible para aprovechar eso por el bien de su revolución. Para resumir, necesitaba a la mayoría de los miembros importantes en un solo lugar para eliminarlos en un solo ataque decisivo. Había necesitado la ayuda de los héroes para que todo funcionara, así que encargó a un mensajero muy especial que entregara los documentos que explicaban el plan. La televisión de repente cambió del presentador de noticias principal a un reportero que estaba dentro de los muros de UA. Acabamos de recibir noticias de última hora, después de días de lucha ha habido una gran victoria de parte de los héroes. Nos acaban de enterar ahora que los héroes han encontrado y capturado la instalación que producía la droga que borra las peculiaridades. Había sido fácil orquestar una redada en una ubicación de respaldo que estaba casi vacía excepto por una niña pequeña, maquinaria vieja y algunos matones para oponer una resistencia simbólica. Los héroes llamados estaban en la nómina de All for One y estaban felices de llegar rápidamente e informar que era la ubicación principal de procesamiento. Se había sentado con él y le había dado tantos abrazos y rodajas de manzana antes de explicarle su importante trabajo. Necesitaba aferrarse con fuerza al trozo de papel que él le dio y solo dárselo al gran ratón llamado Netsu. Ese mismo héroe subió al podio. Gracias a todos por venir en tan poco tiempo. La noticia corre rápido, por lo que es posible que muchos de ustedes ya hayan oído hablar de la incursión exitosa en ubicaciones clave de Yakuza.
Puedo confirmar que Wa ahora está en posesión de la fórmula tanto para los borradores peculiares como para los restauradores. También adquirimos las herramientas y los ingredientes necesarios, lo que significa que ya no podrán crear estas drogas que han atormentado a nuestros héroes. Si bien no era cierto que su producción se detuviera, era exacto decir que había atormentado a los héroes. No solo habían distribuido armas a los disidentes sin peculiaridades, sino que también les habían dado balas para borrar peculiaridades, de modo que incluso un golpe de refilón dejaría fuera de servicio incluso al héroe más fuerte. Hubo algunas preguntas de ida y vuelta antes de que finalmente se pronunciara la más importante. ¿Wa tiene la intención de usar la fórmula de eliminación de peculiaridades contra los villanos? En tiempos como estos, donde aparecen tantas amenazas nuevas y se pierden tantos héroes, sería bastante tonto negar que son una herramienta útil contra aquellos que no podemos derrotar por medios convencionales. Ahí estaba, el cebo que llamaría la atención de todos los miembros de la MLA. A los campeones de las peculiaridades poderosas que se usan libremente se les dijo que Wa estaba dispuesto y podía tomarlas. Aunque aún no los tenía. Estarían planeando, tramando y tratando de infiltrarse, pero olerían la trampa a una milla de distancia. ¿Y cuánto tiempo crees que llevará a comenzar la producción? Deberíamos tener el primer lote completo dentro de las próximas 24 horas. Y la trampa se cerró. Ya no tenían tiempo para verificar o encontrar una manera de colarse. Cualquiera inteligente sabría que era una trampa para el Bla hasta cierto punto, pero eso solo ayudó a Izuku. Si supieran que Wa estaba tratando de engañarlos para que se golpearan la cabeza contra las paredes, entonces responderían enviando la mayor cantidad posible de sus fuerzas para poder abrumar cualquier trampa que se lanzara porque no podían permitirse que Wa tuviera eso. Fuerza. El resto del segmento se compuso de preguntas sin sentido, por lo que finalmente apagó la televisión. Bien hecho. Tengo muchas ganas de que ejecute el paso final de su plan. Creo en recompensar el buen comportamiento, y sus manipulaciones de los medios y sus oponentes ciertamente están en esa categoría. Sé que estás preocupado por tus pequeños héroes amigos de la escuela, ya que su fecha límite vence en 14 horas. Tu recompensa es que lo retrasaré 10 horas, para que no tengas que preocuparte de que vendan a tus amigos antes de que Red Destro haga su movimiento, en caso de que espere hasta el último momento. Todo lo que Izuku pudo decir fue un pequeño y débil gracias. De nada, hijo mío. Ahora, debes ir a descansar antes de que comience la diversión. No me gustaría que tuvieras un desempeño inferior solo porque estás cansado. Con eso, All For One colocó una mano sobre su cabeza, haciendo que todo se volviera negro. No pasó más de unos segundos en el extraño paisaje mental de su peculiaridad con Tanaka a su lado, pero podía ver a los nuevos miembros. Donde solía haber 8 miembros, ahora había 13 individuos diferentes que representaban las peculiaridades que ahora tenía. Podía sentir vagamente qué peculiaridad iba con cada persona. El hombre de hombros anchos con dientes de metal brillantes era obviamente Estelle Bones. Junto a él estaba una mujer alta y delgada con cabello largo y negro, la titular de la regulación de temperatura. Había una mujer más corpulenta con un pequeño cilindro de metal en la parte superior de la cabeza. Le tomó un momento darse cuenta de que ella era absorción eléctrica, pero sería más exacto llamarla pararrayos. Con una revisión rápida, encontró una pequeña protuberancia de metal que había estado oculta en sus rizos, desapercibida durante todas las otras cosas locas que sucedieron. Lo siguiente era algo que apenas podía llamarse persona. No debido a ninguna mutación, pero parecía estar completamente inconsciente y no presente en lo más mínimo. Apenas era un brillo donde los demás eran personas completamente formadas. Supuso que tenía sentido ya que Hyper Regeneration había sido copiado una y otra vez, sin dejar casi ningún rastro de la persona original. La figura final era una adolescente que estaba destrozada por los sollozos, disculpándose una y otra vez. No sabía completamente qué era, se sentía casi como un susurro en la brisa que escuchó pero no pudo entender, pero no tuvo tiempo de pensarlo antes de regresar al mundo real. Miró de un lado a otro confundido. Tanaka preguntó en voz alta: ¿quién diablos me despertó de mi siesta ligeramente informativa? Su tío los miró confundido. ¿Qué diablos significa eso? No importa, no quiero saber. El Bla ha comenzado su ataque contra Wa, nada hasta ahora, solo probando las defensas. Izuku se apresuró a levantarse del sofá en el que no recordaba haberse subido y regresó a la sala principal con un televisor grande que estaban usando para ver las noticias. La noticia estaba mirando hacia la puerta de la UA desde lo que parecía ser un helicóptero, dándoles una vista panorámica del ataque tal como sucedió. Era como un terrón de azúcar rodeado de hormigas.
Tenían que contarse por decenas de miles al menos, pero muy pocos se habían acercado a las paredes, dejando un anillo de asfalto vacío entre ellos y su objetivo. Había una variedad de robots y torretas que atacaban a cualquiera que se acercara a un cierto radio, pero por ahora parecían estar haciendo solo daño no letal, pero dejaron una gran cantidad de piernas rotas y conmociones cerebrales a su paso. Comenzaría su plan temprano si parecía que Wa caería, pero hasta entonces estaba esperando. Para ganar en una sola batalla, tendría que acabar con todo su liderazgo, lo que significaba que no podía atacar hasta que vieran a Redestro, Trumpet, Curious, Geten y Endeavor. El escepticismo también era una preocupación, pero no era un luchador de primera línea y no era lo suficientemente carismático como para hacerse cargo, por lo que no era un problema lo suficientemente grande como para que valiera la pena cambiar el plan si no aparecía. ¿Quién ha sido visto entre la multitud hasta ahora? Fronostasis se acercó a él, con la expresión oculta por la máscara facial completa. Endeavor está cerca de la entrada principal al sur junto con Trumpet, quien está usando su peculiaridad para animar a los luchadores. Geten ha estado compitiendo con Cementos en el lado occidental, pero por ahora están estancados. Todavía tenemos que ver a Redestro o Curious hasta ahora, es probable que se queden más atrás o que no hayan llegado ya que sus miembros continúan llegando. Así que esperaron. La gente entraba y salía de la habitación, pero él se quedó allí sentado, observando cada movimiento en la pantalla. Su tío y sus compañeros se fueron a su turno de vigilar a los rehenes, el hombre le dio una palmadita en el hombro para mostrar su apoyo antes de irse. Después de casi una hora de escaramuzas, alguien logró hacer un agujero perfectamente circular en la pared y Wa dejó de contenerse. Ahora usaremos fuerza letal contra todas las fuerzas atacantes, retírese inmediatamente. La advertencia sonó varias veces antes de que el tono de la pelea cambiara drásticamente. Los grupos se encontrarían repentinamente sin peculiaridades justo antes de que las balas curvas y las plumas rojas llovieran sobre ellos. Olas de sonido y agujeros negros destrozaron cualquier formación mientras un ejército de clones defendía la brecha. Los atacantes comenzaban a ganar terreno hasta que un héroe retirado convertido en chef se unió a la batalla. Los cadáveres se levantaron del suelo por orden de Lance Rush y atacaron a sus antiguos aliados. Los ataques no solo fueron devastadores, sino que también causaron un daño psicológico como nada más lo fue. No podía mantenerlo por más de unos pocos minutos, pero el daño ya estaba hecho. Esa demostración específica de poder fue suficiente para asustar a la mayoría de las personas allí. Cualquiera que no estuviera listo para morir o matar por sus creencias se escapó. Eso ciertamente hizo que las cosas fueran más manejables, justo hasta que Redestro llegó desde atrás, trayendo miles de refuerzos con él. Está bien, tenemos a todos menos a Curious y, sinceramente, puedo vivir con eso. Ella puede ser tratada más tarde si se convierte en un problema. Además, los héroes se están desgastando y no aguantarán para siempre. Comencemos con la siguiente parte. Fronostasis asintió y lo ayudó a ponerse una camisa de fuerza y una máscara antigas antes de apoyarlo contra una plataforma rodante. Dejó que su cabeza colgara hacia un lado para que pareciera que estaba inmovilizado e inconsciente. La razón de todo eso es que quería que pareciera que no estaba dispuesto a participar en todo esto. Una cosa era cumplir las órdenes de su padre para salvar a sus amigos, pero no quería que el mundo pensara en él como el sucesor que su padre tanto deseaba. Tanaka se preparó para lanzar un ataque en cualquier momento. Abre el portal, es la hora del espectáculo. A su orden, se formó un portal giratorio de gas tóxico. Fueron empujados rápidamente, sus ojos estaban cerrados para mantener la ilusión, pero podía escuchar la furiosa batalla en la que acababan de entrar. Sintió un pinchazo en el cuello cuando le inyectaron el gatillo verde brillante que haría factible este plan. Hubo muchos gritos por su repentina llegada, también fue apuñalado 2 veces, disparado con un láser y golpeado por otras peculiaridades no identificadas. Pero Izuku no notó nada de eso. Tenía la variante más fuerte de Hideo Trigger corriendo por sus venas y sentía como si cada célula de su cuerpo vibrara. Sus ojos dilatados se abrieron de golpe y se salieron de la chaqueta de confinamiento con la más mínima flexión y se arrancaron la máscara. Con 7 peculiaridades de One for All, 5 de su padre Basura y de Tanaka, tenía 13 peculiaridades, todas impulsadas al mismo tiempo. Trigger multiplica la fuerza de una peculiaridad por varias magnitudes y puede convertir a la persona más débil con una sola peculiaridad en una amenaza sustancial. Con 13 peculiaridades poderosas, era una abominación sin igual que probablemente era el ser más fuerte del planeta hasta que desapareció. Después de unos segundos más, comenzó la transformación.
Sus uñas y dientes se habían convertido en metal y se habían extendido, creando garras y colmillos de acero inoxidable. La pequeña protuberancia de su cuero cabelludo se convirtió en una punta de hierro de 2 pies de largo que comenzó a absorber toda la electricidad cercana y provocó un apagón en toda la ciudad. Su temperatura se disparó repentinamente hasta que el aire a su alrededor se enturbió y su ropa estalló en llamas, su cuerpo curándose tan rápido como podía quemarse. El humo fue expulsado de su cuerpo con la fuerza suficiente para lanzar a cualquiera que se encuentre a 15 metros de él por los aires mientras toda la manzana de la ciudad estaba envuelta en una niebla púrpura. Su mente supo instantáneamente dónde estaba cada persona que quería hacerle daño, no necesitaba verlos, y no podían hacer nada para esconderse de esa conciencia. Espirales de energía retorciéndose lo rodeaban como una víbora protectora, lista para atacar a la amenaza más cercana. Izuku sintió que su cuerpo se levantaba del suelo cuando incluso la gravedad ya no lo retenía. Su caja torácica explotó hacia afuera mientras Tanaka se expandía implacablemente, en unos momentos se elevó a casi 15 metros. Desde el helicóptero de arriba, él sería lo único que podrían dentro de la niebla mientras la masa de lodo se elevaba por encima de ella. Su pecho volvió a unirse, permaneciendo conectado con el gigante detrás de él a través de todos sus poros. Izuku había estado en el gatillo durante 10 segundos, cuando un rayo verde neón rodeó sus cuerpos y el tiempo pareció detenerse. Miró a su alrededor al mundo perfectamente inmóvil y lentamente movió su mano hacia la cosa más cercana que se sentía como peligro. Incluso el más mínimo movimiento de su mano hizo que el humo a su alrededor saliera disparado por el aire con ondas de fuerza. Agitó su mano hacia adelante de manera perezosa, el mar de humo púrpura se abrió frente a él y un edificio se derrumbó a unos cientos de pies de distancia. También notó que muchas de las amenazas desaparecieron. Eso era bueno, quería que todas las amenazas desaparecieran. Él necesitaba que se vayan. Se agachó para agarrar un trozo de concreto, pero se convirtió en polvo antes de siquiera acercarse a él. Solo necesitaría encontrar algo más para lanzar. Un grupo masivo de amenazas desapareció cuando zarcillos de limo hirviente, ácido, lleno de acero y electrificado comenzaron a golpear el suelo, uno tras otro, hasta que no hubo tantas amenazas cerca. Todo el movimiento había despejado el humo, dejándolo ver al hombre morado gigante que en realidad se estaba moviendo. Claro, se movía a la velocidad de un caracol, pero en realidad se movía mientras todos los demás eran como una imagen. Esa era una de las personas que necesitaba matar. Mátalo para salvar a sus amigos. Si lo mataba, podría salvar a las personas que amaba. Cada paso más cerca sacudía el suelo y enviaba ondas de choque a través del hormigón triturado que se convirtió en polvo simplemente por su proximidad. Sus huesos se rompieron con cada paso, pero sanaron igual de rápido, así que no le importó. Izuku lo abofeteó en la cara, enviando su cabeza a toda velocidad por el aire y su cuerpo rebotando como una piedra saltada a través de sus soldados. Empezó a trotar entre la multitud, viendo cómo la gente se evaporaba mientras pasaba junto a ellos hasta que encontraron el siguiente objetivo. Tanaka derribó a Geten, convirtiendo su dragón de hielo en una explosión de vapor, mientras que Izuku convirtió a Trumpet en niebla. Corrió en círculos alrededor de la escuela, causando que los edificios se derrumbaran y las poderosas paredes se agrietaran mientras buscaba a su presa final. Entonces se dio cuenta de que también había peligro encima de él. Miró hacia arriba y encontró el foco de su ira. El hombre que lastimó a su amigo, que lastimó a Rei, que lastimó a todos a su alrededor. Izuku claramente fue el segundo en verlo cuando una ola de zarcillos negros salió disparado de la forma montañosa de Tanaka y apretó al héroe en llamas hasta convertirlo en pulpa. Su cadáver quedó aparentemente flotando en el aire, posicionado para caer una vez que redujera la velocidad lo suficiente como para que el tiempo comenzara a correr nuevamente a una velocidad significativa. Cualquier otra persona que pudiera sentir como una amenaza fue aplastada. El asfalto y el cemento ahora se derretían en un líquido por el calor generado con cada movimiento. Pero entonces recordó otra amenaza. Alguien a quien odiaba incluso más que en Deabou. Todo para una revisión. Sí. Necesitaba destruir Overhaul. El plan había sido que Yakuza y un grupo de Nomu comenzaran a aparecer después de un minuto para rodear y derrotar a los miembros restantes de MLA. El tío Setsuno y sus novios estaban con sus amigos, pero el resto estaba en la casa principal, a punto de irse. No le gustaba a nadie en esa casa, así que debería deshacerse de ellos. Sí. Necesitaba hacerlos desaparecer, hacerles pagar por lastimar a sus seres queridos. Por matar a All Might. Por secuestrar a sus amigos.
Tanaka se comprimió tanto como pudo, formando una armadura hiperdensa antes de que volaran hacia el cielo, dejando un rastro de humo púrpura que continuaba escapándose de ellos. Mientras recorrían el país, el aire hizo un cono a su alrededor cuando superó con creces la barrera del sonido. Cuando aterrizó en la mansión de los Yakuza, fue como si hubiera caído un cometa. Cada capa de los túneles ocultos colapsó cuando la fuerza de una docena de hormigas se estrelló contra ellos. A medida que se aplanaron todas las habitaciones subterráneas, todo el vecindario se convirtió en un sumidero, tragándose las casas que, sin saberlo, estaban sobre parte de una base Yakuza. La revisión probablemente murió por dentro, pero Izuku no se arriesgaba. Tanaka se expandió de nuevo y se deslizó en cada grieta y hendidura. Izuku no sabía exactamente qué sucedió, pero el suelo tembló cuando Tanaka destrozó todo lo que encontró en su camino. Realmente no sabía cuánto tiempo había pasado, pero pronto regresó con la mitad de un cadáver derretido y carbonizado. Por suerte, era la mitad superior y hacía que fuera más fácil identificarlo como Overhaul. Izuku se sintió mucho mejor sin él, pero todavía estaba muy enojado. Quería destruir, matar y destrozar todo hasta que fuera mejor. Se dio la vuelta y volvió a saltar en el aire para ir tras All for One Curious Anesthetic. No podía arriesgarse a la reconstrucción del MLA, y tener a dos de sus miembros principales dejaba esa posibilidad como clara. Si estuvieran a cargo de la logística y el apoyo, probablemente estarían en la sede de la ciudad de Deika. La enorme torre fue aplastada momentos después de que la arrancara del suelo y la arrojara a la ciudad circundante. Nunca dejaría que estas personas volvieran al poder, que corrompieran a los héroes y lastimaran a sus amigos. En su mente confundida, no pudo hacer una pausa y considerar que, si bien eran villanos, estos en realidad no lo habían lastimado directamente hasta donde él sabía. Pasó un tiempo sacando sus cadáveres para asegurarse de que todo había terminado antes de volver a saltar. Necesitaba matar a All for One Gigantomachia. Había oído mencionar al gigante y sabía que era una seria amenaza para la sociedad de los héroes. Nadie más era lo suficientemente fuerte, así que tuvo que luchar por ellos. Izuku y Tanaka se estrellaron contra la ladera de una montaña que nunca antes habían visto, pero de alguna manera sabían exactamente cómo llegar allí. Su mente cayó en un borrón aún más profundo mientras golpeaba y pateaba una y otra vez, cada ataque rompiendo su propio cuerpo de maneras que serían insoportables si no estuviera loco. Siguió golpeándolo, pero siguió sin morir. Así que lo golpeó una y otra vez hasta que se cayó y dejó de levantarse. No estaba realmente seguro de lo que había sucedido mientras miraba el cuerpo golpeado del gigante. Tal vez estaba muerto, tal vez no. Sin embargo, se sentía realmente mareado y se estaba preparando para ir después de All for One, la fábrica de Nomu, cuando se cayó y todo se volvió negro.